Bueno, pues entonces les decía que esta es la clase más interesante. Bueno, es que este es un teorema que es bastante, pues bastante no trivial, yo diría, ¿no? Eh, es el lema de Urizón, ¿no? Y bueno, de principio pues les voy a recordar qué dice, ¿no? Es una caracterización de la normalidad, ¿no? Y normal es cuando tienes dos cerrados y los puedes, ajenos y los puedes separar por abiertos, ¿no? Y lo que dice el lema de Urizón es que la normalidad es suficientemente fuerte como para separar los cerrados por una función continua, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que hay dos cerrados ajenos, hay una función continua, ¿no? Del espacio al intervalo 0, 1, ¿no? Que A va a dar a 0 y B va a dar, uno de los cerrados va a dar al 0 y el otro va a dar al 1, ¿no? Al principio esto está bastante más fuerte, ¿no? Ya vimos por qué B implica A, ¿no? Ya está ahí un dibujito. Pero pues a lo mejor el difícil es A implica B, ¿no? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? ¿Cómo diablos se probará algo así? Pues a mí, de principio a mí me parecería algo, pues ahora sí que no trivial, ¿no? Porque dicen, bueno, a ver, tenemos nuestro espacio, ¿no? Y tenemos el intervalo 0, 1, ¿no? Este es el 1 y este es el 0. Y de alguna forma, bueno, y tenemos nuestros dos cerrados, ¿no? Que los pongo así a los lados. Y tenemos de alguna forma, tenemos que construir, ¿no? Una función que mande este lado, no sé si, ¿no? Como los dibujé. Bueno, este lado al 0 y este lado al 1. De arriba, aquí voy a poner la X arriba. Pero pues de principio, pues ¿cómo le haces, no? Necesitas a cada punto definirlo a mandarlo a algún lugar, ¿no? Y entonces a mí me impresiona bastante este teorema, ¿no? Que pues estás construyendo una función continua como de la nada. Bueno, no es de la nada, ¿no? Obviamente pues tienes la propiedad de la normalidad, ¿no? Pero, pues, o sea, si ustedes les digo, pues a ver, tomen un espacio topológico y denme una función continua, pues como que dicen, bueno, pues, ¿qué puedo hacer, no? La identidad, una constante, ¿no? Pero pues de principio, pues, ¿qué otra función se ocurre? Pues no hay, así, o sea, si ustedes piensan en un ejemplo, en un espacio así arbitrario, ¿qué función pueden dar? Pues fuera de esas dos, pues no es claro, ¿no? Si puede existir otra, inclusive. Y pues lo que dice este teorema es que si tienen la normalidad, pues sí va a ocurrir, ¿no? Y lo que se hace aquí, decía el profesor Adalberto García Maínez, que es como hacer una estructura como de cebolla. Bueno, creo que no nada más él le llamaba así, ¿no? Pero como que están dividiendo o sea, el espacio como en capas, ¿no? Y entonces cada capa, pues digamos, bueno, ahorita le voy a poner nombres bien, ¿no? Pero digamos, esto que queda aquí vamos a mandarlo, o sea, si tienen un punto aquí como en esta parte, ¿no? Como que la idea es mandarlo, mandar ese punto aquí abajo, ¿no? Al X, ¿no? Sí, bueno. Ahí más o menos, ¿no? Y bueno, la pregunta es cómo vamos a hacer pues este sería como f de x, ¿no? Y esta función va a servir así, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer estas capitas, ¿no? ¿Cómo vamos a dividir el espacio en capas, ¿no? Bueno, tiene que ser como que, si ustedes lo piensan así, dicen, bueno, pues como una capa por cada número real, ¿no? Dado un número real aquí, yo necesito decir que todo esto, digamos, bueno, a ver cómo lo pongo. Todo esto que está debajo, a ver, así, todo esto va a estar en la capa, bueno, digamos, en la parte de la cebolla que está adentro, ¿no? De R.
Y entonces como que hay que definir cuáles son esas capas de la cebolla. Ahora, si lo hacemos por cada número real, pues está muy difícil, ¿no? Pues hay demasiados números reales, ¿no? Como para que los manejemos nosotros, los humanos, nada más podemos manejar cosas finitas prácticamente, ¿no? Entonces ahí está la pregunta de cómo le hacemos, ¿no? Y pues bueno, el primer truco es considerar no todos los números reales, sino un subconjunto de eso numerable, ¿no? O sea, no vas a definir capas por cada real, sino nada más vas a definir como que las capas de la cebolla cuando tomas los números racionales, ¿no? Ahora, podríamos usar todos los números racionales, pero sí se puede, pero es un poco más complicado, entonces hay que usar una copia de los números racionales que es más bonita, que son los números racionales diádicos, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo esto, ¿no? Consideramos a los racionales diádicos, a los racionales diádicos, racionales diádicos. Bueno, no todos los racionales diádicos, a los racionales diádicos entre 0 y 1. Ahora, ¿cuáles son estos racionales diádicos entre 0 y 1? Pues son todos los racionales, todos los números que son de la forma k sobre 2 a la n, ¿no? Donde n es un número natural, ¿no? Y k, pues es otro número natural, pero está entre 0 y 2 a la n, ¿no? Entonces, todos estos números que acabo de escribir aquí, pues son números racionales que están entre 0 y 1, ¿no? De hecho, cuando k es igual a 0, ¿no? Pues les da el 0, ¿no? Y cuando k es el 2 a la n, pues les da el 1, ¿no? Bueno, y tienen que pensar, bueno, ¿y por qué escojo estos racionales diádicos, no? Pues en primera, porque son densos, ¿no? Observamos que T es denso en el 0, 1, en el intervalo 0, 1. O sea, ¿qué significa esto, no? Si A y B están en el intervalo 0, 1 y A es menor que B, pues existe un X en D tal que X está entre, ¿no? X está entre A y B. Entonces, como que las capas de la cebolla con racionales diádicos van a estar en todos lados, ¿no? Y básicamente la idea va a ser que es suficiente considerar estas capas, ¿no? Bueno, y hay otra propiedad de D que es la razón por la que le escogimos a D y no a todos los racionales, ¿no? A ver, piensen, voy a dibujar varias veces el intervalo. Bueno, no tantas veces, ¿no? A ver, 4 veces. Si ustedes piensan fijando n en los naturales, ¿no? Ustedes pueden pensar en los racionales diádicos que tienen denominador exactamente esa n, ¿no? Entonces con k entre 0 y 2 a la n, ¿no? Entonces, pues este conjunto de racionales diádicos va siendo creciente, ¿no? O sea, de 0, contenido en D1, contenido en D2, y la unión, y bueno, y D es la unión de todos estos DNs, ¿no? Y pues bueno, además de eso, también tenemos lo siguiente, fíjense, ¿cuál es D0? D0, pues sería 2 a la 0, serían los que tienen denominador 1, y pues como N0, pues nada más habría el 0 y el 2 a la 0, que es 1, ¿no? Entonces el D0, pues es nada más 2 puntos, ¿no? El 0 y el 1. Este es D0, ¿no? Que es el 0 y el 1. Luego el D1, pues son todos los que pueden escribir como, ¿cómo se llama? Como denominador
2, ¿no? Entonces, pues son 0 y 1, ¿no? Pero también está el 1 medio. Y luego se fijan en el siguiente, pues además de esos 3 números, tenemos otros en medio, ¿no? El 1 cuarto y el 1 cuarto y el 3 cuartos, ¿no? 1 cuarto, 3 cuartos, así, ¿no? Y bueno, ya nada más pongo uno más para llenar esto. ¿Qué es lo que pasa cuando consideran el de 3? Pues esos son los que tienen denominador 8 y pues son todos estos que ya habías dibujado. Y pues los puntos medios, ¿no? 1 octavo, 2 octavos ya está, 3 octavos. En el 0 octavos también está ya, ¿no? 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos y 6 octavos, 7 octavos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Pues que, bueno, no solamente esto, ¿no? O sea, sí, no solamente lo que escribí, sino que también, si ustedes toman los puntos medios, ¿no? A ver, digamos, los puntos de, ¿cómo lo escribo? Los puntos de n más 1 son puntos medios de los puntos de D, n, o bueno, los puntos de n, ¿no? Bueno, y entonces esta es la propiedad que nos interesa, porque pues así podemos ir considerando a todos los números, ¿no? A todos los números racionales diádicos, bueno, entre 0 y 1, ¿no? De esta manera, ¿no? O sea, los pueden ir, o sea, empiezan con el 0 y el 1, luego ponen el 1 medio, luego en medio ponen, en medio de estos dos, ¿no? En medio de estos dos toman su punto medio y pues es el siguiente, ¿no? Si toman el punto medio de este y de este, pues les queda el siguiente, o sea, uno de los puntos del siguiente nivel, ¿no? Entonces, pues como que estos racionales diádicos están ordenados de una manera bonita, ¿no? Que nos hace fácil hacer una inducción sobre los irracionales diádicos, ¿no? Si lo quieren, bueno, recuerden, inducción, pues necesitan un conjunto bien ordenado, ¿no? Entonces, lo que pueden pensar aquí es que están dando un buen orden de los racionales diádicos, ¿no? Donde primero toman los del nivel 0, luego los del nivel 1, luego los del nivel 2, ¿no? Y así van, y en cada nivel, como hay una cantidad finita, pues pueden ir tomando, ¿no? Por nivel, ¿no? Entonces, así le vamos a hacer, ¿no? Vamos a usar estos racionales diádicos para construir este encebollado, ¿no? Para decir, bueno, pues vamos a ir construyendo esta cosa de aquí, ¿no? Bueno, y si ustedes ven un libro, que pruebe este teorema, bueno, yo vi algunos libros ahorita que estaba viendo cómo probarlo. Lo prueba, todo es un poco, o sea, como lo digo, es un poco, no es igual en todos los libros, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi versión, ¿no? De cómo probar esto, que tal vez es un poco diferente a la de las otras. Pero la idea siempre va a ser la misma, ¿no? Esto de las cebollas, ¿no? Y entonces definimos una sucesión, o para cada X en los racionales diádicos, un conjunto cerrado que le voy a poner fx, ¿no? Y si x no es, bueno, a ver cómo se pone esto mejor. Iba a poner no es igual, pero pues no es ni 0 y ni 1, un abierto ux, ¿no? Con las siguientes propiedades. Con, la palabra propiedades.
¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades? Bueno, van a ser básicamente estas dos, ¿no? Que F0 va a ser A y F1 va a ser X, ¿no? O sea, el total. Y la otra propiedad es que si ustedes toman un S y T en el intervalo 0, 1, que sean de D, o sea, si toman dos racionales diádicos que no sean el 0 y el 1, y S es menor que T, entonces va a pasar que A es subconjunto del abierto S, ¿no? Que es subconjunto del cerrado S, que es subconjunto del abierto T, que es subconjunto del cerrado T, y que es subconjunto del complemento de B, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer un dibujo de qué significa esto, ¿no? Que bueno, el dibujo es el mismo de la cebolla, ¿no? Pero lo voy a poner otra vez. O sea, si piensan que aquí está X, y toman aquí sus conjuntos A y B. Bueno, el conjunto A, el conjunto A, y B quedó medio feo, pero bueno. El conjunto B es este, ¿no? Y entonces, de principio, el primer cerrado va a ser A, ¿no? F0. Ahora, el último cerrado, ¿cómo lo pongo? A lo mejor borro este. El último cerrado, pues va a ser como que todo, ¿no? O sea, el primer cerrado nada más es A, y el último cerrado es este B. Y pues si toman un cerrado, está un poco difícil de saber cómo dibujarlos. Pues así, ¿no? Si ustedes toman una S, pues aquí va a estar el cerrado F. Ah, miren, así. Este es F, digamos, si este es F de S, ¿no? F de S va a ser un cerrado, ¿no? Y va a haber por ahí un abierto, ¿no? ¿Cómo lo pongo? ¿No? Así más o menos, digamos, ahí va a haber un abierto, que va a ser el US, ¿no? Entonces US es todo lo que está aquí detrás, incluye a la. Y si ustedes toman un T mayor que ese, pues va a pasar algo similar, ¿no? O sea, con otro color, el abierto, el cerrado de T va a ser más grande que el de S. Y de hecho, el abierto, ¿no? De U de T, pues se come a todo lo que está atrás, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, así vamos a ir haciéndolo, ¿no? Ahora, pues les decía, para hacer esto, pues lo tiene uno que hacer por inducción, ¿no? Hacemos esto, procedemos por inducción. En el conjunto de racionales diádicos, ¿no? Bueno, y nada más aclaro aquí, tomamos un orden de tipo omega, o sea, como con el orden de los naturales, ¿no? Omega es el conjunto de números naturales. De tipo omega con un orden, pues le pueden poner así, no sé. Me quedó muy feo. Bueno, se supone que esto es un
menor que está chistoso, ¿no? Tal que si X está en DK o DI y Y está en DJ y no sé si decir EI es menor que J, entonces X es menor, así con este menor chistoso que Y, ¿no? Bueno, y entonces de manera práctica, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ir describiendo los pasos, ¿no? Los primeros pasos y pues ya el paso inductivo general pues lo piensan ustedes, ¿no? Pues la base de inducción pues es justamente base de inducción. Perdón, no sé si no me quedó muy claro cómo funciona ese orden. Tomamos todos los puntos de D0 y luego, terminando eso, le pegamos los puntos de D1 que De no 1. estaban en D0. Exacto. Ah, Ok, sí, entonces aquí falta decir, ¿verdad? DJ menos DI, ¿verdad? sí. Eso es lo que decías. Ajá. Sí, es lo que dije aquí arriba, ¿no? Primero tomas los de D0, después tomas los puntos medios de esos puntos que van a estar en D1, después tomas los puntos medios de lo que tienes que están en D2, pero pues son los que están en D2, pero no están en D1. Ok, Y cada perfecto. nivel, pues lo ordenas ahora sí que como se te dé la gana, da lo mismo, ¿no? Lo que importa es que cada punto, cuando vayas, por ejemplo, cuando vayas a considerar el 3 octavos, ¿no? Que ya tengas la construcción de estos dos de arriba, ¿no? O sea, de los puntos de los cuales es el punto medio, ¿no? Primero, o sea, puedes empezar primero luego, o sea, estos dos son los primeros, ¿no? Después, ya que tienes esos, puedes hacer el punto medio. Después que ya tendrías todos estos, pues ya puedes considerar los puntos medios, ¿no? Entonces, como que vamos a ir tomando puntos medios siempre, ¿no? Entonces, ahí vamos. Entonces, la base de inducción, como les decía, pues es lo que dice aquí arriba, ¿no? Que F0 es igual a A y F1 es igual a X. Pero bueno, lo repito. F0 es igual a A y F1 es igual a X, ¿no? No voy a definir, y aquí, bueno, si se fijan, no voy a definir un abierto para A, o sea, no estoy definiendo un U0, ni tampoco estoy definiendo un U1, ¿no? El U1, pues podrían pensar que es todo X también, pero U0 no sé si tiene caso pensarlo, ¿no? Porque, pues, A no necesariamente tiene interior, no sé, ¿no? Entonces, bueno, esos dos que son los extremos, no les estoy poniendo abierto, ¿no? Todos los demás sí van a tener un abierto asociado. Ahora, esta es la base de inducción. Y ahora paso inductivo, ¿no? Supongan que ya tenemos, bueno, que, a ver, ¿cómo le pongo? No sé, bueno, con S y T, ¿no? Otra vez. S y T están en el 0, 1 y son elementos racionales diádicos con S menor que T. Y ya definimos pues los dos, el abierto de S, el cerrado de S, el abierto de T y el cerrado de T, ¿no? Y entonces pues hay que definirlo, básicamente el del punto medio, ¿no? Vamos a definir. Procedemos a definir pues un medio, yo me estoy adelantando, de S más T y F de un medio de S más T, ¿no? Bueno, y vamos a ponerlo con dibujito, ¿no? Y lo escribimos después, ¿no? Bueno, ahí está el espacio, ¿no? Si quieren le podemos poner el A y el B, aunque ahora sí que no importa si están o no están. Aquí.
A y el B. Y aquí lo que nos interesa es que ya tenemos definido, ¿no? A ver cómo le puse allá arriba, ¿no? Ya tenemos el US. Bueno, este sería el cerrado, ¿no? El FS, ¿no? Y, bueno, igual está muy grande porque si no, no me va a caber. Así, ¿no? Hacia un poquito más a la derecha. Aquí lo que nos interesa es que tenemos el FS, ¿no? Y tenemos el, ¿cómo se llama? Pues en realidad el que nos interesa es el abierto, ¿no? El abierto de T. Entonces imagínense que aquí tenemos el UT. Bueno, y tenemos también un FDT y tenemos un UDS, pero esos en realidad ni los voy a usar ahorita, ¿no? Que por cierto, estoy dándome cuenta que aquí necesitaría decir cuál es el U1, ¿verdad? Pero ese sí existe. Definan U1 igual al X menos B, ¿no? Si no, es que si no, no podemos hacer lo que voy a decir aquí, ¿no? Porque no existiría el U1. Y pues lo que hacen aquí es usar la normalidad, ¿no? O sea, aquí se ve luego en el dibujo lo que es lo que voy a hacer, ¿no? Como X es normal, existen bueno, dijimos normalidad, lo definimos como separar cerrados, ¿no? Entonces voy a poner, existen W0 y W1 abiertos, tales que si ustedes tienen dos cerrados ajenos, los separan, ¿no? Entonces uno de los cerrados ajenos va a ser FS, entonces voy a decir, bueno, FS está en el primer abierto, y el otro cerrado que voy a separar, pues es el complemento de UT, ¿no? Y entonces ese ese cerrado es X menos UT, ¿no? Ese es un cerrado ajeno a FDS, ¿no? Y pues lo pueden, así que pueden separarlo usando el otro abierto, ¿no? Bueno, esos dos. Y W0 distinto, bueno, ajeno de W1. ¿Sí? Entonces lo que se tienen que imaginar es que aquí, bueno, si ese es UT, pues este es el complemento de UT, ¿no? Este que estoy dibujando aquí. X menos el UT. Entonces el FS y el X menos UT son abiertos ajenos, entonces pueden separarlos por cerrados, ¿no? Perdón, por abiertos. A ver, bueno, ¿cómo pongo? Este es el X, sin general. Y entonces los separan por abiertos. Los voy a poner rojos los abiertos, ¿no? Pues este es uno de los abiertos, ¿no? Este es el W0. Ahorita lo pongo. Y el otro es el W1, ¿no? Creo que no se ven, se confunden un poco con los colores. Entonces mejor los pongo así, ¿no? Estos son los dos abiertos que los separan. Este es W0, W0 y W1. ¿Sí? Estos son dos abiertos. Bueno, pues entonces con esos dos abiertos voy a definir estos que quiero, ¿no? Quiero definir estos dos. Entonces, pues, este W0 pues va a ser este, ¿no? Entonces definimos W0 igual al U. Bueno, más bien al revés, ¿verdad? Definimos el U como el U del punto medio, ¿no? Como el W0, ¿no? Y el F del punto medio
Pues lo podría definir como el complemento de W1, ¿no? Pero pues voy a tomarlo como el W1 cerradura, W0 cerradura, perdón. Notemos que pues justamente f de s está en un medio de c más t, que está contenido en el f, en el cerrado, que es la cerradura, pues, que está contenido en la cerradura de W0, que está contenido en el complemento de X menos W1, pues que está contenido en UT, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ese es el paso inductivo, ¿no? Entonces, dados los, o sea, el S y el T, podemos construir el punto medio, ¿no? Entonces, espero los haya convencido que, bueno, en primera, que este paso inductivo se puede hacer, ¿no? Y que ya con esto, pues ya definí los abiertos para todo, los abiertos U y los abiertos y los cerrados F para todo elemento de los racionales diádicos, ¿no? Bueno, aquí pongo esto. Esto concluye la recursión, ¿no? Que definió los abiertos, ¿no? Entonces ya tenemos, y los cerrados, ya tenemos todo, esto de aquí, ¿no? Lo que dije aquí arribita. Bueno. Y entonces ya con esto, ya tenemos, esto nos da como que el encebollado. Y lo que vamos a hacer es, pues ya definir la función continua por medio de esto. Definimos, ¿no? Les voy a decir ya, esta es la función continua. Bueno, definimos f x al 0, 1. Bueno, igual antes de definirla, igual sería bueno que dijera, ¿no? La observación, esta observación. Observamos que si se fijan en los cerrados, bueno, puede ser en los cerrados o en los abiertos, ¿no? T en el D es una colección creciente de cerrados, ¿no? Que empieza en el A y termina en el total, ¿no? O sea, van siendo cerrados que van creciendo. Entonces, bueno, ya con esta observación podemos definir la función de la siguiente manera. Lo que hacemos es decir que f de x es el ínfimo de todos los números en D, ¿no? Tales que x está en el cerrado f de t. Esa es la definición, ¿no? Bueno. Ahora, pues en primera este conjunto es distinto del vacío, ¿no? O sea, este conjunto sí es distinto del vacío. El conjunto vacío. ¿Por qué? Pues porque pues de principio X está, o sea, el 1 está en este conjunto, ¿no? Pues porque cualquier punto de X está en el último, ¿no? Pero pues hay un ínfimo en el cual está, ¿no? Bueno, hay un ínfimo de los valores en los que está, ¿no? Por ejemplo, algunos, pues los puntos de A, bueno, de hecho puedo decir eso de una vez, ¿no? Observemos que si X está en A, pues f de X es igual a 0, ¿no? Y si X está en B, pues fíjense, tengo que recordarles, ¿no? ¿Cuál era la condición?
Pero si X está en B, pues en este dibujo se ve, ¿no? Por ejemplo, si toman aquí un X y toman cualquier T, pues no, ese punto X no está en f de t para ningún t menor que 1, ¿no? Entonces, pues de hecho, el mínimo X en el que está es en el 1, ¿no? De hecho, no solo es ínfimo, sino es mínimo, ¿no? Entonces, f de X, perdón, es igual a 1, ¿no? Entonces, pues esta función, pues sí separa, ¿no? A los puntos de A de los puntos de B, ¿no? Pero bueno, pues ahora falta ver qué en series contiene esta función, ¿no? Porque pues, no, o sea, al principio no sabemos, ¿no? Entonces veamos que f es continuo. Bueno, y tomen en cuenta que ustedes sí pueden definir una función, ¿no? O sea, tal vez definir una función no es tan difícil, ¿no? O sea, pensando antes de todo esto, ¿no? Si ustedes tienen dos puntos y quieren definir una función, pues como que los podrían separar y decir, bueno, todo lo de este lado va para 0 y todo lo de este lado va para 1, ¿no? Pero pues de principio eso no es continuo, ¿no? Porque están separando el espacio así nomás arbitrariamente, ¿no? Pero con este procedimiento de las cebollitas sí va a darles una función continua, ¿no? Bueno, y entonces para ver qué es continua, es suficiente demostrar que si ustedes toman, que existe una base, una subbase de hecho, S, tal que si ustedes toman una subbase S del intervalo 0, 1, tal que si U está en esta subbase, entonces F inversa de U es abierto en X, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que voy a probar la continuidad usando subbásicos, ¿no? Bueno, y les tengo que decir cuáles subbásicos voy a usar, ¿no? Porque pues ahora sí que la subbase en primera no es única, ¿no? Y en segunda, pues, bueno, en primera, bueno, no es única, pues. Y entonces estos, los subbásicos que voy a usar, van a ser los que son de la forma 0, R, donde R está en D, intersección el 0, 1, o sea, el 1, ni el 0 ni el 1, ¿no? Y los que son de la forma R, 1, donde R también está en D, intersección 0, 1, ¿no? Notemos que, bueno, ya lo voy a decir claramente, tarea moral, convencerse que es una subbase, ¿no? Que es subbase para 0, 1, ¿no? Sí, o sea, no es la subbase que normalmente da 1 para los reales, ¿no? Son los intervalos que son de menos infinito a un real o de un real a infinito, ¿no? Aquí estoy restringiéndome, ¿no? Bueno, en primera no necesito hablar de menos infinito porque pues nada más es, el espacio empieza en el 0, ¿no? Estamos hablando del intervalo 0, 1, entonces, pues de principio nada más necesito empezar en el 0, ¿no? Y terminar en el 1, ¿sí? Y luego no necesito usar todos los extremos, ¿no? Nada más necesito usar los extremos que estén en este conjunto,
¿no? En D. ¿Por qué? Pues porque D es un conjunto denso numerable, ¿no? Esa es la razón. Bueno, y también le quito el R igual a 0 y R igual a 1, pues porque esos ya, si tomo esos intervalos, pues ya serían vacíos, ¿no? En intersección este es el espacio 0, 1. Entonces nada más son los intervalos entre 0 y 1. Bueno, entonces noten que esta afirmación es que es equivalente a decir que si ustedes toman los intervalos con extremos en los racionales diádicos, eso les forma una base, ¿no? Entonces ahí les encargo que revisen eso si no lo han entendido. Entonces nada más necesito probar que la preimagen de los primeros, bueno, de estos dos tipos de intervalos son abiertos en X, ¿no? Bueno, y entonces ahí voy, ¿no? Entonces, si R es mayor que 0, si R, bueno, sea R, lo voy a decir así, ¿no? Sea R en el intervalo, en D intersección el intervalo 0, 1 y los extremos, ¿no? Ok, es lo mismo, esto también lo pude haber escrito así, ¿no? D menos el 0 y el 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es probar, calcular la preimagen de del primero, ¿no? Entonces, el primero, pues es el intervalo de 0 a R. Y lo que afirmo es que esta preimagen es la unión de todos los U de T, donde T está en D, y T es menor que R, ¿no? Bueno, veamos qué. ¿Sí? Si yo pruebo esto, pues ya es un abierto, ¿no? Porque estos U de T eran abiertos. Bueno, entonces vamos a... Bueno, pregunto si hay alguna duda hasta dónde vamos. Creo que es el teorema más complicado, entonces, si quieren nos podemos detener. No, está bien. Bueno, entonces, pues ya quedaría, cuando probamos, o sea, cuando probamos este y el siguiente, ¿no? Pues de una vez les pongo el siguiente aquí, cabe. O sea, pongo y después pongo la prueba, ¿no? La preimagen del intervalo R1, va a ser el complemento de la intersección de todos los f de t, donde t está en D y R es menor que t. Bueno, esto es porque, a ver, estos son cerrados, ¿no? Entonces, la intersección arbitraria, así como la unión arbitraria de abiertos es abierto por las leyes de De Morgan, la intersección arbitraria de cerrados es cerrado, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que ver es que, bueno, y el complemento de un cerrado es un abierto, ¿no? Entonces, si probamos estas dos cosas, pues ya sabemos que es continua, ¿no? La función. Aquí tal vez le pongo I, no, el 1 y el 2. Pues vamos a probar el 1, ¿no? Prueba de el 1, ¿no? Entonces, pues, esta prueba, pues la voy a hacer con detalle porque, pues, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, primero ya voy a probar una contención, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es sea X en el lado izquierdo, ¿no? Bueno, entonces, o sea, esto significa simplemente que f de x es menor que r, ¿no? Porque f de x está en, o sea, eso sí sabemos, ¿no? Bueno, no sé si lo escribí aquí o no, pero pues este ínfimo pues tiene que ser un elemento del intervalo 0, 1, ¿no? Entonces,
Pues simplemente estamos diciendo aquí, bueno, si está en la preimagen de este intervalo, pues es que la función lo manda antes de R, ¿no? Ahora, hay que acordarnos qué es el significado de esto, ¿no? Significa que el ínfimo de los cerrados en donde está es el R, ¿no? Entonces, por una parte, no está en ninguno más abajo que R, ¿no? Y además, como la colección de cerrados es creciente, está en todos, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en un cerrado con índice después de R, pues X tiene que estar ahí, ¿no? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver qué es lo que quiero hacer. Entonces, voy a considerar, ¿no? K, un punto, ¿no? En el denso, que esté en el intervalo entre estos dos números, ¿no? Entre el f de x y el r, ¿no? Pues este intervalo es distinto del vacío, ¿no? Justamente porque f de x es menor que r, ¿no? Entonces puedo tomarme un elemento de un racional diádico ahí, ¿no? Bueno. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Si eso es lo que quiero. Entonces sé que f de x es menor que r. Entonces, es que creo que se los dije al revés ahorita, ¿no? A ver, voy a ir al dibujo para decirlo mejor, ¿no? Van creciendo, ¿no? Entonces, si es el ínfimo en el que está, pues entonces si toman algo más grande ya está, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿no? Entonces, fíjense que este es un K que es mayor que el ínfimo en donde está, ¿no? Entonces, por la definición de f de x, de f, perdón, x pues tiene que estar forzosamente en el cerrado que corresponde a este K, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, está en el cerrado que está en K. Y entonces vamos a hacer una cosa más, ¿no? Este K está entre F y R. Voy a tomarme otro más. Que esté en el denso, que esté entre K y R, o sea, un K', ¿no? Pues ese también existe, ¿no? Entonces, pues como X está en FK y FK está contenido en U de K', ¿no? Así que X está en el U de K', ¿no? Y ya, ¿no? Eso es lo que queríamos, ¿no? Está en el U de T para algún T menor que R, ¿no? Bueno, entonces aquí tal vez en vez de K' le voy a poner T, ¿no? Para que... Bueno, entonces lo pongo igual y pongo la conclusión de esta manera. Donde T esté en D y T es menor que R, ¿no? Y eso es lo que queríamos, ¿no? Ya probamos que ese punto está en uno de los abiertos, ¿no? Más grandes. Ahora va el otro, ¿no? La otra contención, lo que ahora tenemos que probar es que supongamos que X está en un UT, ¿no? Donde T está en D y T es menor que R, ¿no? Y hay que ver que el ínfimo en donde está es menor que R, ¿verdad? Bueno, pues aquí también habría que encontrar, ¿no?
queremos ver que el ínfimo en el que está es menor que R, entonces, pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar aquí? Pues, justamente como T es menor que R, pues U de T está contenido en F de T, está contenido en el de R, ¿no? En el U de R que está contenido en el F de R, ¿no? Entonces, X está en F de T, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el ínfimo en el que está, el ínfimo, bueno, eso ni siquiera lo tenía que decir, ¿verdad? El ínfimo en donde está, creo que ni siquiera tenía que decirlo de arriba, ¿verdad? El ínfimo de los, no sé, PQRS, S, D, tal que X está en F de S, pues este ínfimo es menor que el T, ¿no? Y pues el T es menor que el R, ¿no? Y ya, ¿no? Así, pues el F de X, pues es menor que R. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Ya probamos la primera igualdad, ¿no? Bueno. Ahora la segunda, ¿no? Que es esta. Prueba de 2. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? En esta contención, lo que hay que hacer es tomarnos un X aquí, ¿verdad? Sea X en la imagen inversa del intervalo, ¿cómo es? De R a 1, ¿no? Entonces, F de X, pues es mayor que R, ¿no? Entonces aquí vamos a usar la otra, ¿no? O sea, aquí estuvimos en la contención, en esta contención usamos una de las propiedades del ínfimo y ahora vamos a usar la otra. ¿Y cuál sería la otra? Si el ínfimo es mayor, pues todavía te puedes hacer un poquito para atrás y sigue estando, ¿no? Eso es lo que hay que probar. Entonces, sea T un punto en un racional diádico que está en el intervalo de R a F de X, ¿no? A ver, ¿pero qué dije? Si es el ínfimo. Sí, F de X es el ínfimo. Entonces, más bien, si te regresas un poquito, ya no está, ¿verdad? ¿No? Por la definición de F, pues entonces justamente como están tomándose uno anterior, X no está en el F de T, ¿no? Pues sí, ¿no? Simplemente están diciendo, pues no está ahí. Porque si estuviera, pues el F de X no sería el ínfimo, ¿no? Y pues ya, ¿no? Con eso tenemos, ¿no? Porque es lo que queríamos probar, ¿no? Entonces, X no está en X, más bien, no está en F de T, entonces sí está en X menos el complemento de F de T, ¿no? Donde, ¿cómo le puse aquí arriba? Bueno, digo, para que se vea igual, donde T está en D, ¿no? De T está en D y T es y R es menor que T, ¿no? Y esto que escribí es lo que debe decir arriba, ¿no? Sí, T en D y R es menor que T, ¿no?
Bueno, igual aquí, no sé si a lo mejor se nota más si lo pongo de otra manera, ¿no? En vez de decirlo así, mejor me fijo en la unión de los complementos, ¿verdad? Que es lo mismo por las leyes de De Morgan, ¿no? Entonces ya probé que está en alguno de estos. ¿Sí? Bueno. Y ahora la última contención, que ahora sí ya es la buena, ¿no? Entonces, sea, ahora lo que tenemos que considerar, sea X, ¿no? En uno de estos, X menos F de T, donde T está en D y T y R es menor que T, ¿no? Y lo que hay que ver es que el ínfimo en el que está es mayor que R, ¿no? Ajá. Entonces, pues eso creo que también, esto es bastante obvio, ¿no? Porque decimos entonces, X no está en F de T, ¿no? Pero X está en F de 1, porque el F de 1 era el X, ¿no? Y como los cerrados van creciendo, son crecientes, pues el ínfimo de los S de tal es que X está en F de S, pues es mayor que T, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pues así, F de X es mayor que T y pues lo pueden escribir de la otra forma, ¿no? X está en la preimagen del intervalo T, 1, ¿no? ¿Ok? Y ya, ¿no? Esto prueba 2, ¿no? Y pues entonces la función f es continua, que es lo que queríamos, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Porque ya probamos que es continua. Y arriba mencionamos, ¿no? Que todos los puntos de A van a 0 y todos los puntos de B van a 1. Y pues ya, ¿no? Ahora sí ya tenemos la prueba del lemma de Urysohn. No sé si hay algún comentario o pregunta sobre esto. Sí, profesor. Había dicho sobre un orden en los diádicos, pero ¿eso lo usamos? Pues lo usamos, pero no lo dije muy concretamente, porque lo que hicimos fue hacer la inducción, ¿no? De tal manera que este paso inductivo, ¿no? Dados 2 puntos, el siguiente paso fuera el del medio, ¿no? Sí. Básicamente eso fue. Ok, profesor. Sí, bueno, lo que tendrías que haber hecho aquí en este dibujo sería, creo que sí, eso sí lo menciona, pero bueno. Primero haces, bueno, estos dos son la base de inducción, ¿no? Ya que tienes esos dos, puedes hacer este. Pues ya tienes este y este, puedes hacer este. Como ya tienes este y este, puedes hacer este. Y así te sigues, ¿no? Ok, sí, claro. claro. Tomando el punto medio. Ok, profesor, gracias. Bueno, nada más eso del orden lo mencioné para que se viera, ¿no? Que esta prueba, pues es una prueba por inducción, aunque sea una inducción medio chistosa, ¿no? Pero está basado en un orden, en realidad. Bueno. Luego hay un teorema por ahí que les dice que pueden hacer inducción en este tipo de... en árboles, ¿no? Así les dicen, ¿no? Entonces, esta es como una inducción en el árbol binario. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que no. Está muy bonito este teorema, ¿no? Bueno, está bastante impresionante. A mí me sigue impresionando después de tantos años. Bueno,
Vamos a la otra caracterización, ¿no? Que es la de Titze. Bueno, lo escribo el teorema, ¿no? CAX-T2. Ya me estoy preguntando si voy a usar el T2, pero bueno, si no lo borro. Las siguientes son equivalentes, ¿no? Que es otra caracterización de normalidad, ¿no? X es normal. Y B es que si A es cerrado, y F es una función continua de A al 0, 1, existe una función, ¿no? Ahí. Una función continua del al 0, 1, continua, tal que G, si restringen G a A, les da la función F, ¿no? Entonces esto les dice que cualquier función, si están en un espacio normal y tienen una función al 0, 1, pues pueden extenderla a todo el intervalo, a todo el intervalo, ¿no? A todo el espacio, ¿sí? Y a lo mejor lo que pude haber hecho la vez pasada es ver que una de las implicaciones es fácil, ¿no? La B implica es fácil. La B, ¿por qué? Pues porque sean, pues ya tengo el conjunto A, ¿no? Entonces voy a decir sean F y G cerrados en X con F intersección G igual vacío, ¿no? Entonces definimos A que sea la unión de F y G y la función F minúscula que va de A al 0, 1. Como les dije hace ratito, pues nada más manden así, digan, pues voy a mandar bueno, voy a decirlo así, ¿no? Para que se vea más bonito. Si X está en el F, pues mándelo, no sé, al 0, ¿no? Y si X está en el G, pues mándelo al 1, ¿no? O sea, esto pueden hacerlo, ¿no? Y esta función es continua, ¿no? La función F es continua. ¿Por qué? Pues porque, pues básicamente, en A, en el subespacio A, F y G son abiertos y cerrados, ¿no? Cerrados con la topología relativa. ¿Sí? O sea, si ustedes toman cualquier intervalo del 0, 1 y lo regresan, pues lo que les va a salir va a ser o F o G, o F unión G o el vacío, ¿no? Depende de qué intervalo tomen, ¿no? Pero pues en A como subespacio, F y G son abiertos, ¿no? Y cerrados también, ¿no? Entonces, pues esta función es continua. O sea, nomás es una función que está definida en una parte del espacio, ¿no? No está definida en todo, pero pues es continua en esa parte, ¿sí? Y si ustedes tienen el inciso B que dice que cualquier función continua de un cerrado se puede extender, pues entonces pueden extender a esta función continua, ¿no? Entonces, por B, mágicamente se les extiende la función continua, ¿no? Existe G, o bueno, no mágicamente, por hipótesis, ¿no? Una función continua del todo X al 0, 1 con G, si ustedes restringen G a A, les da F. Y en particular,
lo que pasa es que si ustedes toman, si X está en A, si X está en F, digamos en el primer cerrado, f de X vale 0, perdón, bueno, f de X vale 0, pero lo importante es que g de X vale lo mismo que f de X, que vale 0. Y si X está en G, pues entonces g de X vale lo mismo que f de X, que vale 1, ¿no? Entonces, pues ya encontraron una función, ¿no?, que separa los dos cerrados, ¿no? Entonces G, voy a escribirlo así, ¿no? Es una función continua en X, separa los cerrados, que separa f de G, ¿sí? Y entonces, pues por el teorema que acabamos de probar, por el lema de Urison, pues X es normal, ¿no? O sea, estamos usando el anterior, ¿no? El lema de Urison. X es normal. Bueno, entonces esta es la parte fácil del teorema, ¿no? Que es fácil porque ya probamos el anterior, ¿no? Entonces, ahora falta la parte difícil, ¿no? Que es la parte A implica B, ¿no? Que ahora otra vez piensa uno, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? Lo que necesitamos ahora también es otra cosa difícil, ¿no? Yo tengo, en el anterior, fíjense, en el teorema anterior, hacíamos esto, ¿no? De la cebollita, ¿no? De las, como que dices, bueno, yo quiero mandar A a algún lugar y B a otro lugar, ¿no? Y pues en medio como que lo parto así, ¿no? Pero pues aquí está más difícil, ¿no? Porque aquí lo que tienen que hacer es extender una función más complicada, ¿no? Y de hecho no sabemos qué es f, ¿no? Necesitamos extender una función así, pues existe una función, dada una función, hay que extenderla, ¿no? Entonces, pues no está tan, pues también se ve difícil, ¿no? Es lo que quiero decir. Dejen ponerle aquí, que es de Titze, para que no se nos olvide. Bueno, a mí no se me olvida, pero bueno, no sé, ya se me estaba olvidando, ¿no? Escribirlo. Bueno, y entonces para probar el A implica B, pues hay que hacer pues, cierto trabajo, ¿no? Que no va a ser tampoco trivial. Entonces necesitamos, o probamos un lema antes, ¿no? Pues vamos a probar un lema. Lo que voy a hacer, de hecho esta prueba no me acordaba cómo hacerla, pues está bastante complicada. Lo que hay que hacer es ir aproximando la función, o sea, como que dices, bueno, yo puedo construir funciones continuas usando el lema de Urison, ¿no? Y entonces vamos a irnos acercando a la función, como que construyendo funciones continuas de tal forma que estemos acercándonos a la función f que está dada. Entonces, fíjense, voy a poner el lema que necesitamos y luego tenemos que aplicar este lema una cantidad infinita de veces, cantidad numerable de veces, y luego sumar todas las funciones que nos salgan. Y eso va a ser una aproximación. Entonces, el lema dice lo siguiente: sea f una función continua de un intervalo de menos, que se llama menos c, c, continua. Parece que pongo continua. Donde c es un número positivo, ¿no? Y entonces existe una aproximación. ¿Cómo le pongo? H, ¿no? Que va de X al intervalo, pero nada más va a ser una función chiquita, ¿no? Un tercio, menos un tercio de C, un tercio de C,
continua, ¿no? Tal que es cercana a la función f en los puntos que está definida f, ¿no? No puedes, obviamente f está definida más en una parte, no puede ser cercana a todos los puntos, ¿no? Entonces, para todo x en a, la distancia entre lo que hace h y lo que hace f es chico, ¿no? Bueno, ¿qué tan chico? Aquí necesitamos, pues, hacer cuentitas con el 2/3, 1/3, ¿no? Va a ser menor o igual que 2/3 de c, ¿no? Bueno, ahorita se ve muy abstracto esto, pero cuando todo esté, ahora sí que este es el tipo de pruebas que dice uno. Bueno, ya que todo está, vas a entender por qué dice 1/3, por qué dice 2/3, ¿no? Entonces vamos a ver la demostración de este lema, ¿no? Bueno, y entonces primero voy a hacer dibujo de qué estamos haciendo. Y el dibujo, pues no sé qué, si va a resultar bonito o feo, ¿no? Pero ahí está. Digamos, este es como x, ¿no? Este es el intervalo menos c, ¿no? Y entonces, y tomen el conjunto A, ¿verdad? Necesitamos un conjunto A aquí, lo voy a poner de otro color, que es el conjunto que es cerrado. Lo pongo así, ¿no? Este es A. Y tengo que de alguna forma, y ya hay una función de A, ¿no? Esto ya sabemos que existe una función aquí. Una función de aquí de A a C, ¿no? Y hay que extenderla. Bueno, perdón, hay que aproximarla, ¿no? Hay que hacer esta aproximación. Y entonces el truco aquí está en... sí, ya. Dividen, fíjense, en el intervalo, es que ya no le puse los numeritos, pero aquí hay que dividir en 3 cada lado del intervalo. Entonces piensen que es 2/3 menos 2/3 de c. Este es menos 1/3 de c. Luego aquí ponen 1/3 de c. Aquí ponen el 2/3 de c. Bueno, en realidad el 2/3 no lo necesitamos, ¿no? Entonces, borren este 2/3. Nada más consideren el 1/3. Y van a considerar, pues ahora sí que todo lo que está en este intervalo, ¿no? A ver, entonces veo cómo. O sea, fíjense en esto, ¿no? Y en esto. Esos son dos intervalos. Esos son dos intervalos cerrados, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es ver su preimagen bajo esta función. Bueno, la función, ¿cómo se llamaba? La función se llamaba f. La función esta se llama f. Van a fijarse esos dos intervalitos. ¿De dónde vienen? Pues son subconjuntos de A, ¿no? Entonces, sean P, le voy a poner P, que son todos los X en A, tales que van a dar bajo F, son, que sería menor o igual que menos 1/3 de C, todo lo que va a dar a la parte naranja, ¿no? Y Q, pues va a ser todos los X en A, tales que va a dar a lo verdecito, ¿no? Entonces, f de x es mayor o igual que 1/3 de c. Entonces, pues, a ver, hago el dibujo, ¿no? O sea, aquí hay una parte morada. Me salí un poco a propósito, ¿no? Y una parte verde, ¿no? En el A. Nada más para que se vea, no se deben de salir, ¿no? Nada más lo estoy haciendo así para que se vea qué es. Esta parte es Q y esta parte es P, ¿no? Pero son subconjuntos de A, ¿no? Y entonces,
Sí, si no me equivoco, pues estos son cerrados. Bueno, no, eso sí no me equivoco, ¿no? Notemos que P y Q son cerrados en A, ¿no? Uh-huh. Son cerrados en A, ¿no? Y son ajenos. Bueno, y entonces son cerrados en A y entonces son cerrados en X, ¿no? Porque A es cerrado, ¿no? Como A es cerrado, P y Q son cerrados en X, ¿no? Y además, pues son cerrados ajenos, ¿no? P y Q son ajenos. ¿Okay? Intersección Q es igual al vacío. Entonces, ahorita como que olvídense de A, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? Tenemos dos cerrados en X, ¿no? Que son ajenos. Y entonces yo puedo hacer una función continua que manda uno de ellos al 0 y el otro lo puedo mandar al 1, ¿no? Eso es por el lema de Urison, ¿no? Bueno, pero ahora no quiero mandarlos al intervalo 0, 1. ¿Están de acuerdo que todos los intervalos cerrados son homeomorfos, ¿no? De hecho, con funciones, los cerrados, ¿cómo se llama? Acotados, todos son homeomorfos y pueden usar hasta una función lineal para mandar uno al otro, ¿no? Una función afín, ¿no? No lineal. Entonces, pues yo puedo usar el lema de Urison, ¿no? Para definir una función continua, ¿no? Entonces, por el lema de Urison existe una función continua h, ¿no? Que va de todo x, pero les decía, no todo no al 0, 1, sino lo que quiero es ponerlo pues a este intervalito, ¿no? Que queda aquí en medio. Menos un tercio de c, un tercio de c. ¿Sí? Bueno, si quieren, bueno, ahí tengo que decir qué hace, ¿no? La función tal que P está en la preimagen del menos un tercio de C y Q está en la preimagen del un tercio de C. ¿Sí? Entonces les decía, en primera, pues el lema de Urison lo que les dice es que hay una función al 0, 1, pero pues aquí simplemente digan, ay, pues ya tengo mi función del 0 a 1, de 0 al 0, 1, y pues el 0, 1 lo tomo un homeomorfismo con este intervalito, ¿no? Entonces, pues puedo hacer eso, ¿no? No hay problema. Ahora, fíjense que aquí, o sea, el P y el Q no necesariamente son distintos del vacío, ¿no? Bueno, esta es una observación que no importa tanto, pero tomen en cuenta que, o sea, P y Q no tiene por qué ser distinto del vacío, ¿no? Podrían ser vacíos inclusive, ¿no? Bueno, pero fíjense, aquí el chiste es que como que ya definimos una función entre el un tercio, el menos un tercio y el un tercio, ¿no? Entonces ya tenemos esto, ¿no? O sea, esta parte que dije aquí ya está dada. Es una función a un intervalo chiquito. Y ahora lo que hay que ver es que se cumple esto, ¿no? Fíjense. Entonces, hay que ver, ¿no? Sea X en A. Y hay que ver qué pasa. A ver si cuál es la distancia entre h de x y f de x, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Bueno, y pues aquí es lo mágico, ¿no? Entonces, fíjense, si x está, a ver, ¿cómo es? Si x está en P,
pues fíjense que, pues por definición, h de x es igual a menos 1/3 de c. Y f de x, ¿qué hace? Pues f de x, pues por definición de p, f de x lo manda al intervalo naranjita, ¿no? Entonces está en el intervalo menos c, menos 1/3 de c. Ahora, ¿cuál es la longitud del intervalo? Como la longitud de este intervalo, su longitud, pues es la resta, o sea, tendrían que restar sus extremos, ¿no? La longitud del intervalo, pues es la resta de estos extremos, pero pues esto es 2/3 de c, ¿no? Nomás son las 2/3 partes de la izquierda del intervalo, ¿no? Pues entonces, pues h de x, lo más lejos que puede estar, pues es 2/3, bueno, es menor o igual que 2/3 de c, ¿no? O sea, no pueden estar mucho más lejos. ¿Sí? De ahí viene el 2/3. Si x está en q, pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, pues déjenle escribo, bueno, lo análogo, ¿no? h de x, pues va a dar al 1/3 positivo, y f de x, por definición de q, pues está en el intervalo de 1/3 a c. Y pues otra vez, ¿no? Como la longitud de este intervalo es de 1/3 de c a c es 2/3 de c, pues entonces lo más lejos que puede estar, o sea, lo peor que puede pasar es que h de x, no, perdón, lo peor que puede pasar es que f de x sea c, y en ese caso la distancia es 2/3, ¿no? ¿Qué pasa si p no está en, si x no está en p? Si x no está en p unión q, pues entonces, pues fíjense, h de x, bueno, h de x, pues va a estar en el intervalo de menos 1/3 a 1/3. Y f también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque f va sobre menos c a c y no está ni en la parte de la izquierda ni en la parte de la derecha, entonces tiene que estar en la parte del medio. Y adivinen qué longitud tiene ese intervalo. Pues la longitud de ese intervalo, bueno, no tienen que adivinar, nada más calcúlenlo. Menos 1/3 de c, 1/3 de c. Esto es los 2/3 de c, también otra vez, ¿no? O sea, la longitud es 2/3. Entonces, pues lo peor que puede pasar es que uno esté en un extremo y el otro esté en el otro extremo. Y en ese caso, pues la distancia es 2c, 2/3 de c. Pero bueno, en general va a ser, en general, quién sabe qué significa eso, ¿verdad? Iba a decir en general, va a ser más chico, pero bueno, menor o igual. Y eso prueba el lema, ¿no? Entonces ya hicimos esto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Chin, ya se está acabando la clase. Ya tenemos una función, una aproximación. Necesitamos aplicar esta aproximación varias veces, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo creo que pues ya le detenemos aquí, ¿no? Y seguimos en el miércoles, ¿no? El miércoles pues termino esta prueba, ¿no? Y bueno, escribo esto, ¿no? Queda pendiente la prueba. Y también sería el teorema que les quería probar, ¿no? Es el siguiente, es el que dice que si x es regular, perdón, regular, T3, este 3 innumerable,
Entonces, X es normal. Bueno, es T4 de una vez, ¿no? De una vez dice uno, T4. Esto es lo que también me queda pendiente. No sé si tienen algún comentario. Bueno, yo tenía una pregunta sobre la tarea, sobre el último problema. Pues ya, bueno, detengo la grabación ya, ¿no? Sí. A ver, deme un momentito.